Bueno, comenzamos. Buenos días. Hoy estamos en taller de Rust, la sesión 4. Maravilloso. Estamos a 14 de enero y estamos en el estudio de lo que son las interacciones con archivos, rutas, directorios y las cosas básicas que nos provee este lenguaje Rust. Entonces se propuso un ejercicio que consistía en aplicar los conocimientos estudiados en la sesión anterior, que básicamente consistía en una imitación del comando ls dentro de lo que se pudiera para poner en práctica el uso de path y todos los condicionales que trae este lenguaje. Entonces, nuestro amigo fiel y ha sido Crowcat nos compartió su ejercicio, que por lo visto quedó bien bueno. Vamos a hacerle una revisión. Y tenemos acá este list. List es el proyecto de Crowcat, list src, y lo tiene todo en un archivo main. ¿Qué es lo que podemos observar? Vamos poco a poco. Está bien ordenadito. Acá, acá tiene algunos imports. El import de fs, que es el módulo para la interacción con archivos, de IO, que es el módulo para todo lo que es entrada-salida, que juegan muy bien entre los dos, fs y IO. Acá ocupa un módulo grate especial para los sistemas Unix que nos entrega información de los permisos. Usa Chrono, que es un crate que todavía no vemos, pero ya pronto, que sirve para gestionar todo lo que es fecha-tiempo. Muy bueno. También usa Predictable, que es otro crate que sirve para mostrar información en una tabla. Como ven, estos ejercicios o tareas no son restrictivos para el uso exactamente de lo que hemos visto, sino si ustedes conocen algo específico que les vaya a ser de utilidad, también pueden tomarlo y aplicarlo. Entonces nuestro main va a revisar lo siguiente. Hace una lectura del directorio actual, obtiene una lista de paths, creamos una variable, crea la tabla y a la tabla le va a agregar el header, o sea, los nombres de cada columna. En cada path hace una extracción de la información, extrae la ruta completa, el metadato, los permisos, si ha sido modificado, el tamaño del archivo, etcétera, etcétera, y lo añade a la fila. Este módulo me suena mucho a uno de Python que se llama Rich, que también tiene tabla y cosas para visualizar en consola, muy bonito. Finalmente, ocupa el objeto tabla y lo imprime en una tabla y retorna un OK vacío, ya que el resultado acá de la operación main va a ser un IO result, y el IO result vimos, aunque sea la rápida, que es un alias para el, el, el result general que tiene el OK y el error. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a correr esto. Setlist, cargo, run. Ahí lo compila antes y súper bien.
Ahora, esto es un comando para se supone para usar en cualquier parte. Entonces, deberíamos hacer una builds release, que es como la compilación final. Ahí. Entonces la build con release permite hacer el binario que se va a usar de verdad, optimizado. Ahí, release. Y el comando aparece ahí, list. Entonces, eh, ya. Alias, vamos a hacer un alias listar. Vamos a poner toda la ruta ahí, list, ya. Y si hago listar aquí, listar ahí, o listar en documentos, no such file or directory. Vamos a ir de nuevo a ver qué pasa. Alice, cargo run, documentos, ahí. Entonces uno le entrega el path de lo que quiere listar y no lo toma. Debería listar, en este caso, lo que tengo en documento. Bueno, eh, está bien con la información que, que muestra la tabla, el archivo, permisos, todo. Los permisos creo que debería ser de alguna manera más explicativo, con, con las letras en vez de los números, ya que está medio raro ese permisos. El tamaño, recomendación podría ser como una opción tipo humana en kilobytes, megabytes, así para que se pueda entender mejor. Y la fecha de modificación está bien, aunque también podría ser una opción con un formato dado por el usuario. O formatos distintos, distintas opciones de formato. No sé qué te parece la... Ah, y hay que darle los permisos. chmod. Ay, vamos a ver. cd target. Release. chmod. Mod a más x. List. cd ahí. Listar. No. Algo pasa. Así que... O yo no, yo me estoy perdiendo aquí o mm, le di la ruta, un alias, alias listar, ok, eh, ln menos s list, list, listar, listar, listar. Sí, aquí le di la ubicación del bin, pero no sé por qué me tira. Ah, USR local bin, ya, a ver. Mm, LN
ocr local bin listar console. Enlace cruzado entre dispositivos. ln-s. Ahí sí. Listar document. No me tomé. Es que si tú pones chmod con más x, lo dejas listo para ejecutar. Mira, list. Ahí. List. Ya. Ahí lo vamos a tomar. Ya. Parece que el enlace simbólico no. Ahí sí. Aunque no toma la opción, sino solamente lo hace en el punto donde se está ejecutando. ¿Viste? Ahí compartió pantalla. Ya. Si eso es. El tema es que tienes que ir a un punto para ejecutar listar. No te entrega una opción de el argumento en una ruta y listar en esa ruta. Ya, con permiso 755. Ajá, ya. Sobre también el enlace simbólico. Vamos a ver. Ahí algo me tocó. Listar. Ya, ahí sí. Creo que también había que darle permiso más X. Ya. Ahora vamos a estudiar lo que logré hacer, que lo abordé desde otro punto, tal vez complementario, y consistió básicamente en, bueno, aquí les voy a comentar un descubrimiento del detalle de todo esto. Entonces, ¿en qué me enfoqué? Me enfoqué en que, dado un comando listar, uno le entrega opciones con guión y las rutas que me interesa analizar o estudiar o listar. Entonces todo eso en vez de meterlo en el main, que termina de verse feo cuando ya son muchas líneas, lo creé en una función. Esta función tiene la característica de que le entrego los args, que son los argumentos que tiene el comando, que rescato acá en el main, en esta línea. Le entrego eso como referencia y ya con eso lo que me interesa retornar son el retorno OK, dos vectores, que es el vector de opciones que yo estoy activando y el vector de rutas. ¿Ya? Acá vamos a ver por qué es buff y no path. Y además el error, si es que se da un error. Me interesa levantar un error en caso de que alguna opción que yo le estoy dando no exista. Y no voy a retornar error si una ruta está errada, sino un mensaje. Un mensaje
que va a tener salida en la salida estándar del error, ¿ya? Que se puede realizar mediante ePrintLN. Es como un println con e antecedido. Eso quiere decir que va a imprimir un error. Ya voy a explicar. Entonces, ¿qué hago? Hago una iteración sobre los argumentos en que tomo el vector de args, lo transformo en un iterador. Vamos a estudiar también este iter, qué significa transformar a iterador. Ya lo hemos visto varias veces como en la práctica, pero también hay que saber bien qué significa, qué es, cómo se activa, etcétera. Y al ser un iterador yo le puedo decir enumerate. Enumerate es tal como uno pone enumerate en Python, en que entrega una tupla de índice y el objeto específico que se está iterando. Y además, como los argumentos que toma, toma esta acción emps args, toma hasta el comando mismo, yo lo que necesito es todo lo que está después del comando mismo. Entonces, para el index mayor que 0, entonces si el index es mayor que 0, voy a revisar qué pasa. Si es una opción o si es una ruta. ¿Ya? Además, en el detalle de las rutas, el acumulador de rutas tiene lo siguiente. Levanto un path_buf mutable, recupero el path del argumento, reviso si existe, añado añado el argumento al path_buf y ese path_buf lo añado al vector de paths que voy a retornar. ¿Por qué es así? Porque RAS controla de que como este path hace una referencia a una posición en memoria, lo que le llaman el lifetime del valor, o en este caso de la ruta, no sobrepasa la vida de lo que aparece en la función, porque esto ocurre o uno lo hace aparecer en la función. Entonces, para poder hacerlo entregable, uno tiene que utilizar el path_buf, que es el objeto que recupera el valor y permite retornarlo a través del return de la función. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Lo que encontré es una analogía. Si, si, si hablamos de texto, encontramos que existe el ampersand str, que es una referencia a una dirección de un texto, y está el objeto string, que entrega un montón de métodos, funciones sobre texto, que se relacionan íntimamente. Cuando hablamos de ruta, también tenemos path, que sería un direccionamiento a una ruta así. Por ejemplo, home, David, etcétera. Cuando tenemos path_buf, ya lo toma como un elemento entregable. Entonces path_buf sería el análogo a string grande y path sería el análogo a la dirección de ruta. Entonces cuando uno trabaja con funciones y quiere entregar un path, en vez de entregar un path, hay que pensar en path_buf como lo que habría que entregar. Que fue el problema que tuvimos en la clase, en la sesión pasada, en que estábamos acumulando un path acá en... ¿Dónde era? Acá.
estábamos acumulando un path y nos tiraba un error que bueno, no sabíamos muy bien qué pasaba, entonces tuvimos que entregarle el string. Eso se soluciona pasando esto a pathbuf. Y ya ahí sí, sí lo toma bien, porque en este contexto pasa que hacemos existir un path, pero ese path no va a sobrevivir al contexto. Entonces, podemos decir que path no sobrevive al contexto. Y para eso la solución que está disponible está pathbuf. ¿Ya? Entonces, en general, como herramienta de gestión de datos y todo, lo que vamos a ir encontrando que esta palabrita buffer, que es un elemento que permite tomar un trozo de datos o bytes en memoria, gestionarlo y así de manera eficiente trabajar. No sé si quedó claro. Ya, y vamos a probar esta opción, la opción del que hice yo, que no, no llegué al punto de listar en la ruta, pero llegué al punto de identificar las opciones y las rutas que yo entrego. Entonces, acá estamos en ejercicio 1, listar. Ya, entonces acá, cargo run, cargo run. Ahí. Cargo run. Ya. Y bueno, por defecto me dice que el path donde yo estoy voy a listar es punto slash, o sea, este mismo lugar. Pero yo puedo entregarle opciones como acá ese rayita rayita quiere decir que es el comando mismo y opciones que se activan con guión, un guión, menos L, menos A. La opción A no existe y me levanta un error ahora, pero después podría ser un aviso o algo más bonito, en que las opciones disponibles son LSDR. Entonces, ahí sí. Pueden ir todas juntas o bien pueden ir separadas, que es como el estilo de comandos POSIX opcionales que te permiten hacer eso. Levantar una opción, todas en el mismo string sin espacio o bien por separado. Y además puedo darle una o más rutas. Por ejemplo, quiero listar en documentos y videos. Y ahí está. Entonces, este orden no es necesario que tengan el mismo orden, sino puedo ponerlas donde yo quiera. Puedo ponerlas al final, al principio, donde sea. Y las opciones en principio se activarían para todas las rutas que yo estoy despertando o consultando. Y otra opción de desarrollo sería que estas opciones se relacionen con el path que viene a continuación. Pero en general los comandos que he visto que las opciones se levantan para todos los argumentos de entrada. Entonces voy a hacerlo para que todos los paths que yo consulte levanten las opciones que yo estoy levantando. A ver qué te parece ahí la idea Crowcats.
Ya, bacán. Em, Igual te mando lo que tengo, po. Así vamos complementando el trabajo. Ya. Ok. Entonces, estuvo bueno el ejercicio porque profundizamos el conocimiento de PAT y sus posibilidades, las opciones que tiene y las herramientas que dispone. Lo que vimos también en la semana pasada es la lectura de archivos, pero lo vimos de manera bien general, de tal manera que entregamos una ruta, lo cargamos a un objeto y lo visualizamos. ¿Ya? Bajo dos pasos, que era file string, file buffer, buffer string. Entonces, para mejorar nuestro trabajo con lecturas de archivos, porque en un desarrollo X el acceso eficiente a los archivos da ventaja. Vamos a continuar el estudio con el uso de un buffer que nos va a permitir hacer que, por ejemplo, tenemos archivos gigantes de 10 gigabytes, que es casi muy difícil cargarlo todo a memoria. Podemos hacer que leamos un trozo, lo cargamos a memoria, se procese y todo lo que vayamos usando, supongamos que un trocito aquí y así, se vaya acumulando o se vaya guardando en otro archivo o se visualice o lo que sea. Entonces ya conocemos bien PAT y estamos conociendo FS y IO, que son dos crates o módulos que trabajan en conjunto. En específico, FS sería para archivos y IO interacciones de entrada-salida. Y eso no es solo archivos, sino es red, memoria, dispositivos, etcétera. Entonces, uno muy importante, yo diría más importante que FS, es IO, porque IO declara varios traits en la jerga de Rust que vamos a revisar. Entonces tenemos acá, nos vamos a la documentación de IO. Ahí. Ya. Y el módulo IO nos provee traits, helpers, ayudadores y definiciones de tipo para todo lo que sea operación de entrada-salida. Primero, hemos visto ya que aparece el IO results. Lo vamos a ver. Y el IO result aquí, bueno, lo dice con claridad, es un alias de result, en que este error es un IO error. Y este IO error es una estructura
específica para errores de entrada-salida. Entonces, por qué se usa un alias? Porque el error ya es un error estándar, no necesita eh, definirse. Entonces, lo único que es interesante acá es que se le entrega el result de algo o de un tipo específico que voy a retornar. Entonces, este IO result, siendo un alias, uno cuando realiza una operación de tipo IO, o sea, entrada, salida, a archivo, stream o lo que sea, uno puede retornar esto. IO result, el tipo que va a retornar. Y aquí, bueno, una lectura sencilla de lectura de la entrada de consola. ¿Ya? Entonces, teniendo esto en cuenta, acá, para atrás, ¿ya? Entonces, lo más importante de IO es read and write. Read and write son dos traits. Los traits, como ya hemos ido aprendiendo, son unas declaraciones, unos objetos que definen una serie de métodos o funcionalidades que caracterizan la operación de una estructura. Las estructuras, o enums también, pueden, eh, pueden declararse de tal manera que tengan implementado algún trait o alguna característica. En este caso, del inglés trait es rasgo. Entonces, van a haber objetos como el objeto file, o aquí mismo lo hice, TCP stream para trabajar en red, que van a tener implementada la característica read y write. Entonces, como bien lo dice la misma palabra, read y write son dos traits que van a permitir leer y escribir hacia donde se está utilizando. En caso de file, para un archivo, TCP stream para un punto de conexión. Entonces, ¿qué nos entrega esto? Por ejemplo, en este ejemplo aquí, abre un archivo, declaro un buffer de 10 elementos o 10 bytes y le digo aquí, lee tanto. ¿Cuánto va a leer? Va a leer lo que pueda cargando el buffer, que es un buffer de 10 bytes. Entonces aquí de nuevo aparece la palabra buffer, que es un trozo de memoria sobre el cual voy a trabajar, en este caso de tamaño 10. ¿Qué pasa si el archivo es más grande? En este caso el programa no lo va a tomar. Y acá lo que retorna 10 bytes. Y la información que va a mostrar va a ser esta. Entonces aquí si yo le aplico run, me lleva al playground y run. Ya, obvio, no hay un archivo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otros traits son interesantes de conocer? El trait seek. Seek es súper interesante porque es un elemento que controla la posición sobre el byte que se está leyendo. Ahí voy a hacer un dibujito. Y buffer read es un improvement o una mejora o con mayores características de read. ¿Por qué? Porque permite gestionar la lectura con un buffer, ¿ya? No es una lectura directa, sino lectura con buffer. Y eso eh, para cosas grandes ya es bastante bueno. Entonces, en un dibujito tenemos IO, que en realidad es input, output, actions. Para archivos, red, dispositivo. ¿Qué tenemos? Tenemos results, que es un alias
de, de result genérico, IO result. Tenemos el conjunto de traits, que van a ser los dos principales, read y write. Tenemos seek, que es el cursor sobre el archivo, que permite un control punto a punto del acceso. Y tenemos read buff. Y esos son los elementos principales que nos va a proveer IO para trabajar. Ah, y bueno, tiene, lo escribí al revés. Este es buff read y buff writer. Es con una F, parece. Sí, una F. Corrección. Buff read. Que en términos prácticos es esto más con un buffer. ¿Ya? Entonces, tenemos el ejemplo. Ya. Buff read, ¿cómo se usa? Se tiene el archivo como objeto, se declara el reader, que va a ser buff reader, y se tiene el buffer sobre el que se va a cargar el string. ¿Ya? Y el reader, que es el objeto buff read, lee la línea y carga sobre el buffer. ¿Ya? A diferencia de buff writer, que declara un objeto escritor, y al objeto escritor yo le digo escribe estos bytes. En este caso se le entregó un slice con el valor 42, que debe ser una letra. Entonces, tenemos esto. Bueno, aquí está el IO results, que ya lo vimos. Y vamos a ver seek. Seek, vamos, read, write y seek. Entonces el trait read es un conjunto de métodos que están aquí, que nos permiten leer de distintas formas o bajo ciertas condiciones un elemento que tiene declarado el trait read, o sea, una estructura de acceso entrada-salida que declare el trait read, tiene que implementar estos métodos, ¿ya? Y nos va a permitir acceder a la información del objeto. Puede ser un archivo o punto de red, etcétera. Write, de manera análoga, es un conjunto de funciones o métodos que se deben declarar para que se escriba sobre el objeto. Y seek está interesante porque es el cursor. Entonces, seek me permite declarar a partir de dónde yo voy a empezar o voy a leer, o me permite volver a punto cero, o me permite extraer información como el largo del stream o la posición en que me encuentro. Entonces vamos a hacer un ejercicio con esto. Bueno, está el buff read también, que bueno, tiene otros elementos extra. Y está el traits buff writes. Ahí está. No está declarado aquí.
Ahí está. Buff writer. Ahí. Entonces, el trait buff... Ah, es una estructura. Por eso no lo encontré como traits. Ya. Pero buff read es un trait. Mm, ahí está. Ahí está. Buff writer. Buff read. Ay, ay, ay. Vamos a IO a la base IO. Buff reader y buff writer. Ya, aquí me equivoqué. No son traits, sino son estructuras. Que ya tienen implementado el objeto para trabajar. Entonces, vamos aquí. Que esto lo hice hace mucho tiempo. Ya. Entonces, esto es traits. Hasta ahí. Y los elementos o herramientas de trabajo para gestionar read, write están el buff read y el buff write. Ok. Entonces ya con esto podemos pasar a hacer algún ejercicio. Podemos continuar el ejercicio de la clase pasada, de la sesión pasada, que era leer un archivo. ¿Ya? Pero en este caso vamos a leer archivo línea a línea. Vamos a procesar cada línea y vamos a convertir, no, vamos a escribir a otro archivo. Entonces con esto vamos a tener la lectura, procesamiento de la información y acá la escritura. Y esto va a ser un ejercicio base de tipo AYA. Ya, con esto vamos a revisar el ejercicio de la sesión pasada. Acá lo tengo, uso path. Entonces el ejercicio de la sesión pasada tomaba una ruta específica que se escribía, que era una ruta a archivos, donde había un montón de archivos. Listaba los archivos y revisaba cuáles archivos eran de extensión org. Y además yo le entregaba como un argumento que lo lograba recuperar, que era un archivo específico org, que en nuestro caso era el archivo poema.org. Entonces vamos a extender este código en que vamos a leer línea a línea en vez de cargarlo todo sobre el string. Vamos a hacer más fino el trabajo de la lectura y manipulación del archivo. Entonces, vamos aquí, arriba. Ya, entonces
está archivos, tal como está uso path o como se le haya llamado. Cargo run. Pues, ahí está. Entonces está esto y vamos a modificar. Está el archivo, ok. Objeto archivo. Está el objeto buffer. Que me va a entregar algunas funciones de lectura sobre esto. Tengo el buffer en sí. Entonces acá lo voy a convertir a un reader. Y el buffer, el buff reader, aquí, está este buff reader sobre archivos. Líneas. Ah, ya. Entonces, buff reader me permite tomar el string de bytes y leer línea a línea. Y lo convierte esto en un lines, que es un otro objeto de I/O, secundario sí, pero me va a permitir leer línea a línea cualquier cosa, línea a línea en que eh, ya esté definido como está declarada la línea, que en general es con un salto de línea. Entonces el reader, en vez de cargarlo todo sobre el string que ya declaré, voy a leer línea a línea. Y además esto sería un iterable, entonces voy a poder decirle enumerate. Esta lo voy a comentar. Esto voy a hacer el espacio ahí. Y coma línea. Ahí. Entonces vamos a... Ahí está. Print ln con exclamación. Fila tanto. Entonces la información básica que yo voy a extraer ahora es que le puedo entregar la línea. O la posición de la línea. Como cuando uno en un editor muestra el número de línea, como acá mismo ven a la izquierda. Y línea. Print ln. Esto lo comento. Y acá una referencia. Ah, este line creo que podemos sacarlo con un signo pregunta. O si no me lo saca con un grep. A ver. No puede usar signo pregunta. Ahí. Ahí sí. Entonces le voy a sacar ahí. Ahí sí. Entonces, este es el archivo que estoy leyendo y lo estoy leyendo línea a línea. Y, y me lo entrega como un string acá. No necesito declarar contents.
Ahí. ¿Qué tenemos del texto? Algo interesante es que es un poema, bueno, muy famoso, de que habla del hombre imaginario y la palabra imaginario, imaginaria, etcétera, y todas sus variantes aparece prácticamente en todas las líneas. Vamos a convertirlo en un poema sin la última palabra. Si la última palabra parte con imagina, ¿ok? Entonces, hay una sola línea que no tiene imaginario, que sería esa. Entonces, vamos a eliminar cada string o cada última palabra que tenga imagina, imaginaria, imaginario, etcétera. Y vamos a convertirlo en un poema burdo y real del hombre real, que se va a llamar El hombre. ¿Cómo lo hacemos? Como ya tenemos string aquí, en poesía esto sería let verso igual line ahí, y el tab no me toma. Acá, ya, ahí, ahí sí. Entonces verso va a ser un string. Y aquí me dice que verso no existe. Voy a comentar este print. Ahí sí. Como ven, mi configuración de Emacs con el RAS Analyzer me va mostrando a la derecha el análisis del código. Entonces, como en RAS los valores se consumen cuando uno los usa directamente sobre alguna función, y después vuelvo a usar el valor, me avisa que ese valor ya no existe o fue consumido. En este caso tengo el string y me gustaría separarlo en palabras. ¿Ya? Entonces, palabras va a ser verso.split split ahí, collect. Ok, vamos a ver el método ras string split. Acá existe split como estructura y es una estructura split. Y me interesa convertirlo en un vector. Next. Es una estructura que tiene... A ver, tiene clone, tiene debug y creo que debería ser esto. Tiene implementado iterador. Es un iterador. El objeto split que me entrega ya es un iterador. Entonces yo puedo analizarlo punto a punto. Ya. Y acá, como es un iterador, yo puedo aplicarle un filter. Y si es filter, me entrega un booleano. No me sirve tanto, pero tal vez me sirva más un filter map. Que, que en base a algo yo retorno otro elemento que filtra y mapea. Ya. Vamos a probar. Filter map.
Y vamos a ver cómo se usa esto. Entonces, la condición que imagina, ya, que voy a filtrar toda palabra que no inicie con eso. Entonces, string también debe tener start with Rus string starts with, ¿ya? Start with, yo le entrego un string, un string como esto, y lo niego. Entonces, if no word start with condición. Y eso me va a entregar un booleano. Words. Some words. Ay. Voy a revisar. Filter map. Acá hay un ejemplo. Ya, a ver. Filter map s parse awk. Ok. Entonces sería tan simple como esto. Con imagina.awk. Acuérdense que awk es el método que me dé ok. Ahí. Vaya, vaya. Y esto tengo que collect start with try wrapping. Ah, ya. Some. Vamos a ir revisando. Filter map. Ajá, ajá, ajá. Entrega un iterador. Iterador. Y después join. ¿Existirá un join? Rus iter join string. Aquí. Ah, existe un join. Pero tengo que conectarlo como eso. Dos puntos. Eso, back de un compuesto de str. Y join con espacio. Eso. Ahora esto me está reclamando.
Ya. Me reclama que es un filter map. Que hay un retorno de booleano. Ujú, ujú, ujú. To string. Try wrapping. A ver. ¿Cuál sería la operación? ¿Cuál sería la operación? Porque aquí tengo... Perdón. Acá abajo. Tengo un str directo. Pero start with es sobre string. Entonces debería convertirlo. Ah, es sobre str también. Mm, no necesito convertirlo a string. Ahí. Ahí. Start with, imagina. Y me... A ver. Ras. Filter map example. Acá hay un filter map. Es el mismo. Ese parse. Ok. Try wrapping. No, esto es un booleano. Y vamos a donde lo dejé. Filter map. Crea un iterador que filtra y mapea. El... Ah, ya. Some value. Some... Ahí. Ah, ya.
if words, else va a retornar some, nada. Ahí sí. Entonces, bueno, un pequeño truco para no complicarnos la vida. Entonces, nuevo verso sería, como ven todavía no escribo ningún archivo, palabras. Y no lo voy a consumir. Palabras, palabras, palabras. Ah, ahí. Está fuera de scope. Ahí. Debe estar dentro de esto. Ahí sí. Entonces va a estar verso y nuevo verso. Ahí está. Y niego eso. Ahí está. Entonces el hombre vive en una mansión, bla, 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 bla. El tema es que al final me va a quedar con algunos caracteres que van a ser espacio, espacio, espacio. Voy a tener que eliminarlos al final. Pero ya me crea el nuevo verso. Entonces lo que necesito ahora es hacerle un strip o trim, como le llaman. Entonces esto es súper bueno porque después de hacer el join, yo le hago trim. Y ya con eso se limpian los espacios al final. Uy, me dice, no está ocupando un montón de cosas. Ah, ya. Bla, 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 bla. Palabra. Reclamó que estaba usando trim sobre eso. Y ya. Bueno. Entonces estoy iterando sobre un archivo. Puede ser un archivo muy grande. Estoy leyendo línea a línea. Estoy procesando y convirtiendo el archivo. Y ahora debería crear el archivo que le voy a llamar destino. fs file dos puntos create path destino on grab un app. ¿Y dónde está path? Let path destino igual path new va a ser un archivo que se va a llamar real, poema real.org. Ahí está.
path separator. ¿Por qué? Ah, me comí un 2 puntos. Ahí sí. Entonces ya tengo el destino del archivo. Y vamos a ver el buff greeter. Es una estructura. Y bueno, buff greeter lo ocupan para stream. Ya, y aquí me dicen para crear archivo. Ya. Entonces voy a hacer un registro. Let's notes bytes escritos y destino es donde voy a escribir writes. ¿Y qué voy a escribir? Palabras punto trim. Ahí println se han escrito bytes escritos tanto. Y aquí arguments are incorrect. ¿Por qué? Porque requiere una serie de bytes. Y acá tengo un string bytes. Ross string to byte. ¿Cómo convierto? Ya, as bytes. As bytes. Y acá me está reclamando que no hay display para la cantidad de... Cannot borrow destino es mutable. Y destino va a cambiar según lo que le vaya entregando. Entonces tiene que ser mutable. Vamos a ver qué pasa con esto. Y súper bien. Entonces aquí me dice cada verso sin el imaginario, chequea todo y me dice cuántos bits o bytes escribió en el archivo. ¿Y dónde escribió el archivo? Acá, donde mismo lo ejecuté porque no le di una ruta más mejor. Y acá me escribió esto así horrible en una sola línea. ¿Qué debería mejorarle? Debería añadirle un salto de línea. Eso. Entonces, let nuevo verso va a ser palabras
más un salto de línea. Ok, nue- nuevo, nuevo verso, as bytes y palabras.trim. To string. To string. Ahí sí. Ya. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahí. Y ahí sí. Perfecto. Entonces tenemos nuestro poema mediocre sin la parte de los imaginarios. Perfecto. O sea, no es tan perfecto porque aquí habría que ver bien la ruta donde está el otro archivo y ponerlo al ladito, etcétera. Pero como esta sesión no se enfoca sobre PAT, no lo vamos a hacer para no seguir perdiendo o haciendo tiempo en esto. ¿Ya? ¿Qué tal? Entonces, ¿qué les ha parecido? ¿Quedó claro el uso y el abuso de Read y Write? Creo que nos falta ver el tema de seek, que ya vamos a buscar algún ejercicio, algún ejemplo que nos permita eh, manipular bien. Y yo creo que vamos a pasar a ver un ejemplo de CSV, ¿ya? Ya que CSV requiere entender algunos otros conceptos. Entonces, esto ya quedó relativamente claro de qué va. Nos falta ver ahí. Lectura de archivos con detalle. Ok. Escritura de archivos sin tanto detalle, pero lo logramos. Ahora nos enfocamos en CSV. Y en CSV hay un concepto que se llama, y muchos otros sistemas de transformación de datos, la serialización. Serialización. Y la deserialización. ¿En qué consiste esto? En que, con un ejemplo, si tú tienes el diseño, tu casa construida y quieres contarle a tu amigo cómo es tu casa construida, tú no le envías la casa completa a tu amigo. ¿Qué es lo que le envías? Le envías una descripción. Que bien puede ser, tengo una casa de un piso, o si tu amigo es técnico e ingeniero, tú podías enviarle los planos de la casa, que serían todas las vistas, el techo, etcétera, etcétera. Entonces, la serialización consiste en el ejercicio de transformar un objeto en una descripción o en un plano que en términos computacionales se transforma en una serie de, por eso se llama serie, de bytes. Y esa serie de bytes se envía a tu amigo, en que si tiene la herramienta adecuada va a transformar esa serie de bytes
en una casa. Pero no es la misma casa, sino un objeto que va a ser similar o igual a la casa. Entonces, en Rust, antes de entrar a CSV, existe un crate, un módulo, que es un framework que se llama CERD o CERD, que es la base para la serialización y deserialización de un montón de otros objetos, tanto CSV, JSON o lo que se necesite. Y ayuda a la transformación de los datos, serializándolos, y a la deserialización. Entonces aquí tiene su web, porque es un crate muy importante, en que tiene dos traits importantes, el serialize y el deserialice. Y bueno, dispone de varios formatos a los que serializa o deserializa, que son los planos, podemos decir. JSON, YAML, Tom, Pickle, etcétera. Lo que nos permite tener la confianza de que es una herramienta que nos va a permitir transformar nuestro objeto para que sea comunicado o enviado a alguna otra parte. Entonces, básicamente, lo que hace es que nosotros usamos esto y eh, se implementa el trait serialice y deserialice sobre un objeto. ¿Y cómo se implementa el trait? No requiere que tú implementes cada método específico, sino hagas el derive, que es la implementación por defecto de las características serialice o deserialice sobre el objeto. Eso va a permitir lo siguiente, ya que si tú tienes un objeto, una estructura, como en este caso punto, vas a poder serializarla, o sea, convertirla en texto o una serie de valores bytes con cerd, y en este ejemplo va a ser cerd JSON y lo va a convertir a string, ¿ya? ¿Y qué va a convertir a string? El objeto point. Y no lo va a consumir porque le estamos entregando la referencia. Luego lo va a tomar y lo va a deconstruir, o sea, lo va a construir en un punto dado el string que le está entregando ahí, y lo va a convertir en un objeto o en un tipo o una estructura point, y ahí va a estar. Y eso es básicamente la idea de serializar y deserializar, pero es parte importante del proceso general de trabajo con datos que se envían, se escriben, se la. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es el lectura y escritura de CSV. Y CSV es un crate. O sea, vamos a necesitar crear un nuevo proyecto y agregar CSV. Entonces, vamos a cargo new leer CSV. Y dentro de leer CSV vamos cargo add CSV. Y seguramente cargo cat. Ahí está. Entonces va a ocupar CSV 1.16. Ya. ¿Qué tiene CSV? CSV tiene dos tipos, el reader y el writer, que es un envolvente del objeto base de read y write de FS, que también tienen implementados los traits read y write y buff writer, buff, buff reader, etcétera. Esto es como capa a capa. Y bueno, tiene las herramientas que entrega para acceder a los archivos. Y si necesitamos, aquí dice, si necesitamos
trabajar con serialización o deserialización, añadir las características de CERD. Entonces vamos a agregar CERD. Cargo add CERD menos f derive. Entonces, con esto estoy agregando CERD, pero además le estoy diciendo que me permita usar derive para que las estructuras que yo declare tengan ya por defecto la implementación de serialización y deserialización. Ahí está. Ya con esto podemos ir a un ejemplo. Entonces, para leer un archivo tengo que, bueno, en este caso va a tomar del stream y por cada línea, ahora en vez de línea le va a llamar record, o que es el dato del CSV. Va a iterar y va a mostrar esto. Y esto es una función que retorna un resultado vacío o un error. Y el error está encapsulado en un box. ¿Por qué? Porque es un error dinámico que va a cambiar según seguramente el campo específico que se va a transformar. ¿Ok? Entonces, tenemos un CSV. El CSV va a ser, por ahí lo tengo, un CSV. No tengo CSV aquí, pero seguramente tengo algún CSV en alguna parte. Bueno, vamos a buscar find Inave. Ahí tengo un montón de CSV. Entonces, ahí. No, algo interesante de CSV. Ya. Datos de sensores. Ahí está. Uy, qué fome. Ahí. Datos de temperatura. Cat. Ahí está. Bueno, eso relativamente interesante. Entonces vamos a tomar esta ruta y la vamos a copiar arribita para que no moleste. CP. Ok. CP. Ahí sí. Cat temperaturas. Ahí está. Entonces, en nuestro ejercicio de CSV vamos a abrirlo. src main y entonces lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a leer del argumento de entrada y vamos a necesitar un path, ya, y le vamos a entregar el path del archivo CSV que vamos a leer. Entonces eh, vamos a tomar los argumentos de entrada acá, acá. Let args args, y esto es un iterable, entonces lo puedo colectar. Con eso yo puedo decir que
let ruta ccb igual args 1, pero no es directo, tengo que convertirlo a cita. Y el collect back string. Ahí sí. Entonces yo con esto tengo println ruta ccb ya, y le puedo decir run, pero como tiene argumento no es tan simple. Vamos a correrlo desde la consola. Leer ccb, cargo run punto punto temperaturas punto slash. Ahí. Ya. Entonces reconoce que me toma bien el argumento de entrada y voy a tirarlo directamente a un path. Ahí. Ok, y existe. Voy a revisar si existe. Exists. Ya, lo toma bien. Entonces, if ccb exists, else print println el archivo no existe. Path ccb. Si existe lo leo, que es lo interesante, que es a donde vamos a llegar ahora. Si existe, entonces voy a tomar el ejemplo de acá. Este archivo temperaturas tiene campo día y Fahrenheit. Ya. Entonces de ser de acá. El archivo que le voy a entregar lo voy a leer. Entonces va a ser un archivo. Let si existe let file tengo que importar de fs open ccb on grep. Y tengo la confianza de que no me va a tirar ningún error porque ya sé que el archivo existe. Ahora voy a crear el reader de ccb, que sería con esto. Y le voy a llamar reader para ser más claro. Y en vez de la entrada estándar, yo le estoy entregando el archivo.
Y así for records in reader.records. Ahí. Y let's línea records. Vamos a ver si me toman. Bueno, no. Un grab. Ahí. Y vamos a imprimir prints valor línea print ln con exclamación. Ampersand y así para que... Ok. Print de print. Cargo run. A ver qué error me salió. Ya. Ahí sí. Entonces, CSV me va a leer cada nueva línea de la información CSV y lo mete en una estructura como una tupla de valores. ¿Ok? Y todavía no lo convierte a una estructura que yo pueda manipular. Entonces, para eso, esto es como un limbo. Entonces, necesito convertirlo en una estructura que yo le pueda decir punto día, punto valor, etcétera. Entonces, vamos a profundizar el, en esto. Para eso, vamos a llamar a cerd, cerd serialize y deserialice. Serialice. ¿Ya? Luego vamos a declarar una estructura struct temp que va a estar día, va a ser una string y Fahrenheit va a ser un float. No, F32. Entonces la serialización y deserialización me va a permitir convertir cada string record en una estructura. Debug. Y cat temp vamos a quitarle el acento ahí en la tilde para que no moleste. De nuevo ahí. Ok. Entonces por cada records, en vez de iterar sobre los records, yo ahora voy a pedir deserialice. Y aquí es acá. En vez de directamente records, que va a entregar los records, deserialice. ¿Ya? Y ¿qué es lo que quiero que deserialice? A temp. Ok. Y ahora sí. Ahí está.
Entonces, en vez de entregarme un string record, que es un vector de strings, me va a transformar el valor en un objeto que yo puedo decir punto día, tanto, punto Fahrenheit, tanto en valores convertidos ya al tipo que necesito. Y yo creo que eso por el momento, por hoy, ya que hemos visto bastante y ha estado re interesante el trabajo de lectura, escritura de archivos, partir con CSV que como vimos es bien sencillo, pero hay que tener en cuenta un par de conceptos como la serialización, deserialización y el uso de la transformación de CSV. Ya con eso voy a pensar algún ejercicio a la semana para que practiquemos. Muchas gracias por hoy.